Entonces, queridos amigos, bienvenidos. Es un placer que estén aquí. Soy la hermana Mamalífar Poreku. Soy una hermana misionaria de Nuestra Señora de África y soy también la cosecretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la UISG y USG. Este seminario web está organizado por el grupo de agricultura regenerativa y creo que la mayor parte de los integrantes están aquí presentes. Como ustedes pueden ver, el título es Cuidar de la creación y proteger nuestros alimentos, una responsabilidad compartida. Se trata de eso, una responsabilidad que todos compartimos y es un placer verlos aquí y desearía darle la bienvenida a la hermana Reggie, que, bueno, va a recibir a todos los participantes de manera oficial y va a compartir con nosotros una introducción al seminario web. La hermana Rachel es un integrante de las Siervas de la Luz de Cristo. Ha estado en Francia y en Italia. Es una enfermera titulada con estudios en sociología y antropología. Apoya a jóvenes, familias y también trabaja en iniciativas de desarrollo comunitario. Ha sido secretaria general y consejera general con experiencia en liderazgo y también lidera proyectos desde 2024, liderando programas de misión y de desarrollo. A una experiencia en atención médica, ciencias sociales y liderazgo en el servicio comunitario. Hermana Rachel, le damos la bienvenida. ¿Puede usted recibir a todos los participantes e introducir el seminario web de hoy? Hermana Rachel, ¿está con nosotras? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy. Un saludo a todas, buenos días y bienvenidos a ese importante seminario web. Les doy a todos una cálida bienvenida. A todos quienes nos acompañan hoy, les agradecemos que se unan a nosotros desde diferentes comunidades y lugares en todo el planeta. Deseo agradecer de manera especial a nuestros ponentes y también a las intérpretes por la contribución y también a los ponentes por compartir su experiencia y por el compromiso que permite que podamos organizar este encuentro para todos ustedes. Estamos realmente agradecidos por vuestra presencia y esperamos que cada uno de vosotros pueda contribuir activamente a nuestras discusiones para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta reunión. Este seminario web es significativo y oportuno al mismo tiempo. En primer lugar, queremos aprovechar esta ocasión para celebrar algo a nivel global, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Estas ocasiones nos recuerdan nuestras responsabilidades compartidas en el cuidado de la creación y para garantizar que los alimentos que consumen las personas sean seguros, saludables y producidos de manera que respeten tanto la dignidad humana como el medio ambiente. El objetivo de este seminario web es ayudarnos a establecer kit, un conjunto de herramientas para la agricultura regenerativa. Primero, mapeando las actividades actuales para identificar historias de éxito e iniciativas que pueden ser una fuente de inspiración, necesidades existentes y respuestas adecuadas y desafíos y formas prácticas de superarlos. Necesitamos entonces comprender las distintas cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, con productos químicos dañinos, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, y al mismo tiempo es importante aumentar la concienciación de las comunidades religiosas
para que comprendan la responsabilidad ecológica. Se trata de una oportunidad para la defensa, una oportunidad para la incidencia, la educación y el diálogo sobre la seguridad alimentaria. Entonces, este seminario también desea abordar preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, con productos químicos dañinos, con el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas y al mismo tiempo quiere aumentar la concienciación de las comunidades religiosas sobre el urgente llamado a la responsabilidad ecológica. Es una oportunidad para la incidencia, la educación y el diálogo sobre la seguridad alimentaria y la agricultura regenerativa como vías prácticas hacia un futuro más saludable, seguro y sostenible. En segundo lugar, nuestro objetivo es identificar y compartir las mejores prácticas, incluyendo el conocimiento local, los métodos de agricultura ecológica y experiencias prácticas de diferentes contextos. Eh, por favor, les pedimos a quienes tengan los micrófonos encendidos que los apaguen para que no haya tanta interferencia. Entonces, deseamos tener una base común que permita la participación comunitaria en la agricultura ecológica. La agricultura regenerativa es cada vez más reconocida como una solución real que puede ser una señal de esperanza para responder a la crisis climática. A diferencia de los sistemas que agotan el suelo y dañan los sistemas, la agricultura regenerativa restaura la salud del suelo, protege la biodiversidad, conserva el agua, reduce la dependencia de productos químicos dañinos y ayuda a capturar carbono de la atmósfera. No solo sirve para sanar la tierra, sino también para fortalecer la seguridad alimentaria, apoyar a los agricultores y a las comunidades locales y promover una relación más justa y sostenible con la creación. En muchos sentidos es una respuesta concreta a la urgente llamada a cuidar nuestro hogar común, nuestra casa común. Nos gustaría, por último, invitar a quienes estén interesados en la agricultura regenerativa a unirse a nuestro grupo de trabajo para colaborar, compartir experiencias, porque todas las formas de colaboración son preciosas y nos sirven para seguir trabajando todos juntos en nuestra misión común. Muchas gracias a todos por su presencia, por su compromiso y por la apertura que están demostrando. Les deseamos a todos un seminario web que dé frutos, que nos pueda inspirar y que nos transmita esperanza. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, hermana Rachel, por darle la bienvenida a los participantes. Ahora vamos a pasar a la oración. La hermana Celina nos guiará en la oración para que el Señor nos acompañe y nos ayude a escuchar con nuestros oídos y con nuestro corazón. La hermana Celina es integrante de las Hermanas de San Miguel Arcángel de Nigeria. Posee una maestría en terapia psicoespiritual y consejería y una licenciatura en educación. Tiene experiencia en educación, consejería o counseling y en la comunidad. Se ha desempeñado dirigiendo granjas y tiene experiencia en gestión agrícola. Es exdirectora y supervisora. Tiene experiencia en liderazgo académico, promueve la formación holística y el bienestar comunitario a través de la educación y la consejería. La hermana nos va a guiar ahora en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios
Creador del cielo y de la tierra, venimos a ti con gratitud. Gratitud por nuestro hogar, por nuestra casa común, la tierra. Te pedimos, Señor, que bendigas todos nuestros planes, conversaciones y decisiones de la reunión de hoy. Bendícelas con éxito mientras planeamos traer cordura a nuestra degradada madre tierra. Nos hemos reunido para saber cómo cuidar de nuestra tierra y afrontar los problemas de la tierra en este momento difícil. Aquí estamos en tu nombre, venimos desde diferentes lugares del mundo. Te pedimos, Señor, que ilumines la oscuridad de nuestros corazones para que juntos podamos encontrar formas permanentes de cuidar y nutrir a nuestra madre tierra. Hacemos esta oración por la intercesión de San Francisco de Asís, el santo patrón de la ecología. A ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana. Gracias por esta oración, que es una fuente de inspiración. Y ahora vamos a pasar a escuchar al primer ponente. La primera oradora es Molly Burnhams, cartógrafa, diseñadora de paisajes ecológicos, científica que se ocupa de datos, defensora del medio ambiente y fundadora. Ha liderado la creación del primer mapa global unificado de jurisdicciones eclesiásticas católicas y trabaja en soluciones climáticas basadas en la tierra y realizadas a escala. Es fundadora de Good Lands, que apoya proyectos de agricultura regenerativa y restauración ecológica a escala local y escala regional. Tiene una maestría en diseño ecológico y ha impartido clases en la Universidad de Columbia en diseño urbano. Esta ha sido reconocida como joven campeona defensora de la tierra por la ONU, exploradora de National Geographic y becaria Ashoka, integrante de Ashoka. Actualmente es estudiante de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino y becaria en el Instituto Leonino de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes. Molly, te escuchamos y esperamos que compartas tu sabiduría, tus conocimientos con nosotros. Molly nos dice: muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Entonces, les voy a hablar de pasar de la observación a la regeneración, a la recuperación. Y voy a saltar algunas partes de la presentación, pero de todos modos voy a compartir con ustedes esta presentación de PDF. Entonces, primero intentaremos comprender la Tierra desde el punto de vista ecológico. ¿Qué significa hacer una agricultura regenerativa? ¿Qué significa la ecología del paisaje? Luego vamos a ver algunas ideas acerca de cómo hacer diseños, planificaciones. Y vamos a hablar también de un proyecto del que me he ocupado hace unos años y de cómo todo esto se conecta con lo que podemos hacer. Y luego voy a hablar también del contexto católico y de cómo estamos llamados a todos a actuar de manera integral. Entonces, comprender la tierra desde el punto de vista ecológico. Les pido a todos que respiren profundamente e imaginen algunos de sus lugares preferidos al aire libre. Hay pájaros que cantan, hay agua. ¿Y cómo son las plantas? ¿Cómo es la vegetación? ¿Cómo es? Hay mesetas, llanuras, montañas, sierras, insectos, animales, amigos, hermanas, hermanos. Yo les voy a hablar de uno de mis lugares preferidos. Bueno, es este, a donde está esta piedra, cerca de un monasterio, cerca de los benedictinos. Bueno,
Yo he realizado un análisis hipotético de este lugar, ¿eh? Lo he hecho para proteger información específica que puede ser confidencial. Es uno de mis lugares preferidos. Y es el lugar a donde me enteré de la regla de San Benito que nos enseña que tenemos que considerar todos los lugares del monasterio como si fueran sagrados, como si fueran vasos del altar. Acá ven ustedes un arroyo. Bueno, es un lugar estupendo para rezar, para orar, para reflexionar. Aquí lo ven desde arriba. Fíjense en todo lo que les dije que imaginaran. El agua, los sonidos, todo eso se puede ver ahí. En este mapa se puede ver la tierra, su complejidad, su diversidad. Y bueno, se puede ver también que hay caminos, hay senderos, hay lugares que permiten que las personas vayan de un lugar a otro, hay senderos, hay vegetación, plantas, también hay robles maravillosos y en verano eso está cubierto de flores. La topografía también incide en el curso del agua y en el sol, en los rayos del sol. Estamos en el hemisferio norte, ¿verdad? Hay paneles solares y también hay ventanas. También hay lugar a donde uno puede tener un jardín y lugares a donde no es conveniente tenerlo. Y también hay animales, insectos, mariposas, aves y de vez en cuando uno que otro oso. El universo está lleno de diferentes elementos. Cuando pensamos en el paisaje, tenemos que pensar en el paisaje como un todo. Cuando caminamos o paseamos y vemos un ave, no se trata de un ave, se trata de un ave que está en un árbol, que está en un determinado lugar. O sea que los paisajes no son simplemente una colección de árboles, plantas, animales, son un todo. Para comprender un lugar tenemos que pensar en las relaciones. Entonces, ¿cómo se da esto, esta interrelación? Todo existe en un determinado, según un determinado patrón, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a leer el paisaje para cambiarlo, teniendo en cuenta la ecología. Hay algunos términos muy técnicos aquí, pero yo espero que la imagen de todos modos transmita lo que deseo decir. Ven que hay agua, plantas, también puede que haya lugares sembrados, que haya granjas. Para comprender el lugar desde el punto de vista ecológico, hay que comprender el patrón, comprender lo que está sucediendo. Hay árboles, quizás sí están conectados o están desconectados. La conectividad es importante. Los espacios fragmentados determinan o limitan el movimiento de muchas especies. Si hay una buena conexión, eso es positivo. Si el agua fluye, fluye más o menos dependiendo de la vegetación. Si no hay vegetación, un flujo excesivo puede erosionar la tierra. O sea que no se trata solo de lo que hay, sino de a dónde está ubicado aquello que vemos. Los invito ahora a que observen esta imagen. Pensando en patrones, ¿qué patrones pueden observar? ¿Ven asentamientos? ¿Ven una iglesia? ¿Ven una sierra? ¿Podría haber una granja en esta sierra con la tierra que se eleva? Quizás no. Entonces, patrones diferentes generan resultados ecológicos distintos.
Se puede ir junto a un monasterio y ver las diferentes especies. Hay que ver cuáles son los patrones. También hay que tener en cuenta que el paisaje está generado por diferentes elementos. Está formado por parches, partes, corredores, matrices. Puede incluso haber zonas urbanas. Los corredores son zonas largas y estrechas. El movimiento de las especies es importante. Puede haber diferentes poblaciones de especies y eso es positivo. Aquí, por ejemplo, vemos una región de agricultura. Yo, por ejemplo, en Roma, en mi apartamento, tengo un pavimento de piedra. Bueno, ese es un patrón urbano. Y bueno, ese es el terreno que vemos. Hay que pensar en la matriz que tenemos a nuestro alrededor y a qué escala. La escala cambia el modo en el cual vemos las cosas. Cuando pensamos en un jardín, hay que verlo en perspectiva y en escala, tener en cuenta lo que lo rodea, quizás una ciudad, un campus, toda una región. También se puede planificar para pequeñas zonas, como por ejemplo una propiedad de una congregación. Entonces tenemos que tener en cuenta lo grande y lo pequeño. Cuando hablamos acerca del paisaje y de cómo regenerarlo, hay que pensar en la escala. Entonces, la escala también cambia lo que estás mirando y las preguntas que te haces, ¿verdad? Entonces, en un jardín tienes que pensar en qué plantas puedes poner, puedes tener tomates o los vas a plantar en otro lugar. ¿Qué tipo de tierra hay? ¿Es favorable? Luego, a escala, tú también tienes que pensar en los cursos de agua. En un campus, por ejemplo, tienes que pensar en cómo funciona todo el sistema justo. Si piensas en una sola cosa, como por ejemplo paneles solares, quizás terminas poniendo los paneles solares en el lugar donde podrías tener una huerta o los pones en un lugar a donde habrías podido plantar árboles y eso habría servido para refrescar la zona. Entonces, hay que tener en cuenta la escala. Hay que hacerse preguntas en ese sentido. A escala de la ciudad, en corredores verdes. ¿Qué sucede si tú tienes la única parcela de tierra que podría ser importante para determinadas especies? El movimiento también es importante. Las semillas se dispersan. Hay que decirlo, si el agua va hacia abajo a causa de la gravedad, tenemos que tenerlo en cuenta, porque todo eso incide en lo que hacen los animales, las especies. Un paisaje sano permite el movimiento de las especies, no crea problemas entre los animales y los seres humanos. Quienes han estado en India quizás comprenden lo que estoy diciendo. También puede haber un movimiento negativo que puede hacer que se encuentren ustedes en un lugar en el que puede haber un riesgo de contraer enfermedades. Entonces, la escala cambia lo que ves y el agua suele ser la principal organizadora. Hay que verlo todo a gran escala. Aquí estamos hablando de cosas que han sucedido miles de años atrás. Entonces, tenemos que tratar el agua de manera respetuosa.
para que todos los sistemas de agua a nuestro alrededor funcionen de manera sana. Cuando planificamos un ecosistema, tenemos que pensar que los paisajes son ecológicos, dinámicos. Hay inundaciones, hay sequías, algunas de estas cosas son aumentadas por el cambio climático, otras son naturales. Entonces hay que hacer un mapeo y si, por ejemplo, sabemos que una zona es una zona de inundaciones, quizás evitamos poner determinados elementos ahí. Cuando plantamos un árbol, bueno, tenemos que pensar que es algo a largo plazo. ¿A dónde lo vamos a hacer? Entonces, hay que comprender que algunos elementos, la conectividad y la diversidad, fomentan la resiliencia. El paisaje es más sano si hay conexión entre los diferentes elementos y la resiliencia viene de la conectividad y la diversidad. Entonces, los seres humanos forman parte del paisaje, tengámoslo en cuenta, no estamos fuera de la naturaleza. Los monasterios, los conventos, las iglesias, todas tienen una incidencia en el proceso ecológico. No se trata de si le damos forma al paisaje o no, porque eso ya lo sabemos, pero lo hacemos de manera ecológica o no. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y esa es la base de la planificación ecológica, que es arreglar y organizar las actividades humanas de manera intencional para apoyar los procesos naturales. Entonces, hay mucha información en estas imágenes, pero yo creo que es realmente importante pensar en cómo leer el paisaje para comprender qué significa tener una granja ecológica. ¿Cómo plantamos los árboles? No se trata de plantar simplemente algunos árboles, sino de plantarlos en el lugar adecuado para que puedan dar sombra, por ejemplo, para que nuestros estudiantes puedan aprovechar el terreno al aire libre. O sea que hay que tener en cuenta todos estos elementos. Entonces, Richard Foreman es el padre de la ecología de paisajes. Sigue enseñando en Harvard y tiene muchos seguidores. La planificación o el diseño regenerativo es un enfoque que cuida de nuestra casa común, trabajando con estos procesos y modelos o patrones. Piensen ustedes, si fueran doctores, no irían a la sala de operaciones eh, sin tener una idea de lo que van a hacer. Un ingeniero civil se informa antes de actuar, con lo cual nosotros tenemos que tener una comprensión de aquello que vamos a abordar. Tenemos que conocer el paisaje para poder actuar de manera adecuada. Cuando yo hablo de agricultura sostenible, bueno, quizás desde el punto de vista técnico no es correcto decirlo así, pero creo que hace la presentación más fácil de comprender. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sostenible e industrial? La sostenible imita lo que sucede en la naturaleza. Permite verlo todo como un sistema y las soluciones adecuadas. En cambio, la agricultura industrial sigue un paradigma tecnográfico que se centra en aumentar las ganancias y la producción. Yo pienso a menudo, cuando pienso en los paisajes ecológicos en Santo Tomás de Aquino, y en un enfoque que le da orden a la creación y piensa en los patrones, en la teología, en los ecosistemas y en el bien común.
Hay muchos elementos filosóficos que nos permiten comprender la ciencia. Hay principios que nos dicen que hay que seguir la forma. Y bueno, eso está relacionado con cómo leer el paisaje, cómo brilla el sol, la forma del paisaje, los vientos, cuáles son las rutas, los canales que tenemos y cómo trabajar con aquello que tenemos para no tener que cambiar todo radicalmente gastando tanto dinero. Deseamos trabajar con los sistemas locales y su modo de operar, en vez de pensar, por ejemplo, en plantas que no son de la zona y que nos costaría mucho conservar. Plantas que pueden dar nutrientes a la tierra y que significan que no necesitamos usar fertilizantes. Es sorprendente lo que se puede hacer en ese sentido. Hay sistemas que se retroalimentan. Los polinizadores sirven, o sea, tenemos que trabajar con la naturaleza, tenemos que pensar en el paisaje como algo dinámico y tenemos que integrar el uso humano con la función ecológica. Yo he podido ver que diseñar una granja, planificarla, implementarla, es mucho más que pensar en sistemas alimentarios. Hay que aunar el trabajo de agricultura regenerativa, en la jardinería, pensar en tantos elementos. Hay que comprender el paisaje y hacer una planificación en base a ello. Por ejemplo, aquí hemos puesto un invernadero en la zona adecuada según el sol y haberlo ubicado ahí nos permite cultivar diferentes productos. Entonces, aquí ven niños, jóvenes que participan en este proyecto, participando en ello no están, no caen en la criminalidad. Entonces, la salud humana permite que las personas florezcan, crezcan y tiene que ver con la educación. Las cosas se pueden ver también a gran escala. Para terminar, Papa Francisco de manera muy elocuente comenzó la conversación acerca de agricultura regenerativa, si bien no utilizaba esta expresión, pero en Laudato Si y en Querida Amazonia hablaba de esto, pero no es la primera vez que un papa habla de ello. Papa Benedicto XVI también hablaba en sus encíclicas de la ecología. Juan 23, en Popularium Progressio, también Pablo VI habla de la tierra y de la conexión con la sociedad. Esto de alguna manera nos dice que podemos cuidar de la tierra y que ese enfoque tiene profundas raíces en el magisterio de la Iglesia, desde San Francisco. Pero tenemos tantos documentos, Laudato Si y tantos otros, que también nos hablan de que la ciencia apoya este enfoque. Es importante notar, además, que las comunidades indígenas han llevado a cabo esta protección y administración de nuestra casa común. Para poder alimentar a los hambrientos, tenemos que cultivar alimentos. Si queremos dar de beber a los sedientos, es importante que protejamos los cursos de agua. Y si queremos sepultar a los muertos, tenemos que hacerlo en la tierra. Tenemos que tener en cuenta cómo utilizamos la tierra para nuestro bienestar físico y mental. Tener árboles a nuestro alrededor es algo que ayuda a nuestra salud.
Y vamos a pensar en la tierra, cómo la protegemos de la contaminación. Nos ocupamos de quienes están prisioneros. ¿Cómo organizamos el ambiente para que tenga un impacto positivo en las personas y no negativo en su salud y en su salud mental? Tenemos que pensar en todos estos elementos. Cada hectárea de tierra representa una oportunidad para dar de comer al hambriento, para cuidar de la creación y honrar la creación de Dios. Gracias. Muchas gracias, Molly. Lo que has compartido con nosotros ha sido maravilloso. Muchas gracias. Hemos aprendido tantas cosas. Y algo sumamente importante es que cultivar la tierra no es solo una cuestión de darle de comer al ambiente. Tenemos que tener en cuenta tantas otras cosas. Muchas gracias por tu ponencia. Entonces, ahora le vamos a dar a las intérpretes un minuto para que puedan respirar. Escucharemos música durante un minuto y luego continuamos. Bien, ahora pasamos al segundo ponente, Reginaldo, nacido en Guatemala, se especializa en agroecología, es un emprendedor y líder en agricultura regenerativa. Ha nacido en Guatemala, como dijimos, y es fundador de la Alianza para la Agricultura Regenerativa y cofundador de Tree Range Farms. Desarrolla sistemas de agricultura regenerativa centrados en la avicultura, inspirados en el conocimiento indígena y los principios de restauración del paisaje. Promueve sistemas alimentarios regenerativos que integran la restauración ecológica, la viabilidad económica y la equidad social. Impulsa modelos agrícolas que apoyan la autonomía de los agricultores, la creación de la riqueza comunitaria y la economía alimentaria local resiliente. Trabaja para apoyar a los agricultores de pequeña escala y a los desatendidos, al tiempo que restaura la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema. Y él nos va a hablar de producción responsable de alimentos y consumo para la comunidad y su bienestar. Te damos la bienvenida, Reginaldo. ¿Deseas compartir la pantalla? Voy a compartir la pantalla, dice Reginaldo. ¿Pueden verla? Sí, la vemos.
¿La ven todos? Creo que sí, ¿verdad? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esta posibilidad de compartir esta presentación con ustedes. Bueno, la presentación de Molly ha sido estupenda y claro, hay tanto conocimiento relacionado con el diseño y la planificación. Ahora me voy a centrar en una historia que nos habla de cómo nosotros nos alimentamos y cómo queremos alimentar a cientos de miles de familias a través de un sistema que tiene que ver con, bueno, las aves de corral y diferentes alimentos. Entonces, ante todo, hablemos de la ciencia que está detrás de la regeneración, de la recuperación, desde la perspectiva de nuestros ancestros y de lo que hemos aprendido desde que éramos pequeños. Nosotros como agricultores no somos productores, sino que somos administradores de un proceso en el que se transforma la energía. La energía solo puede ser transformada. El proceso evolutivo de la Tierra genera estos patrones que nos permiten a nosotros adentrarnos en ese intelecto, en esa inteligencia, en todo aquello que nace con nosotros para cultivarlo, para ver que realmente hay solo 3 lugares en el país en los cuales se transforma la energía a gran escala. Esa transformación de la energía y la biofísica y la química asociada es el centro de nuestro marco. El primer lugar en el que se da esa transformación es la fotosíntesis, que tiene lugar en la Tierra, en el océano y a nuestro alrededor todo. La fotosíntesis es entonces ese lugar en el que la energía que flota se transforma de energía que no es edible, se transforma en bacterias, en microbios, en hojas, en frutos, a través de la intervención de animales, a través del resultado de la fotosíntesis. Hay elementos de alguna manera se convierten en elementos comestibles, quizás no para nosotros, pero sí para otras especies. Entonces, obviamente, la cría de animales tiene que ver con animales que se alimentan de elementos que derivan de la fotosíntesis o resultan de ella y así crecen y luego con sus excrementos que van a la tierra. Hay elementos que van a la tierra que pueden ser alimento y pueden ser metabolizados por otros habitantes de la tierra. Entonces son estos los 3 lugares en los cuales se da la transformación de la energía: la fotosíntesis, los animales y el suelo. Nosotros somos entonces una expresión de esa energía porque estamos hechos de la energía de la tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que pensar en la comida como medicina, los alimentos como medicina, los alimentos como sagrados y también como el sustento de la comunidad. Se trata de un marco simple que se basa en la comprensión ancestral de cómo se transforma la energía. Y en base a eso, nosotros hemos pensado en aves de corral y la fotosíntesis. Tenemos que saber que es rápida, pero un árbol crece en 30, 40 años. La hierba, el pasto, tarda 6 meses en crecer. Un pollo que come hierba y pasto
Bueno, la digiere en 48 horas y en 78 horas convierte esos nutrientes en energía, con lo cual realmente son los animales los que transforman la energía. Pero obviamente cuando hablamos de animales no se trata de cualquier tipo de animal. Hablamos en este caso de las aves. Si ponemos a las aves en su hábitat natural, entonces nos podemos encontrar con un gallo de la selva y volvemos a esas funciones ecológicas a las que se refería Molly. Y podemos ver los tres niveles de transformación de la energía. Entonces tenemos frutas, tenemos también semillas y tenemos, bueno, pues huevos, frutas. Quizás no todo lo podemos comer nosotros, pero puede ser alimento para otras especies, para hongos, para bacterias. Y hay una transformación, surgen vegetales, surgen hierbas medicinales y todo eso vuelve al sistema. Hay una circulación, un ciclo. Entonces, volvemos a las aves de corral. Fíjense lo que ven en la foto. Ese es un sistema en el que puede haber animales, aves de corral que están en este hábitat. Pero no se trata simplemente de una zona en la que haya aves de corral. Se trata de estructurar el lugar a larga escala, pensando en sistemas alimentarios y cómo desarrollarlos. Fíjense en esta zona. En esta zona podemos pensar en diferentes cultivos, en vegetales. Por ejemplo, acá hay 250 variedades de vegetales que se pueden beneficiar con los excrementos de las aves de corral. Puede haber garbanzos, puede haber trigo, que para nosotros es sagrado. Yo crecí en Guatemala y haciendo las cosas de este modo, no hay insumos tóxicos. Esta es la historia de la granja en la que yo me encuentro. Es la última de 14 granjas en Minnesota, en Wisconsin, pero también tenemos granjas en México, en Guatemala y recientemente hemos capacitado a 125 profesionales en Ecuador. Lo que queremos ahora es desarrollar un modelo para que se puedan implementar estos sistemas en diferentes lugares para poder hacer este trabajo. Entonces, tenemos esta granja, hemos hecho un estudio como el que describía Molly, pero antes hablamos con todos los líderes espirituales de diferentes lugares para centrar toda la energía en un marco espiritual que nos permitiera basarnos en los conocimientos ancestrales. Y luego hicimos un mapeo de los diferentes lugares y de lo que queríamos hacer en cada lugar. Hicimos un estudio sumamente detallado y vimos todas las especies nativas que se desarrollan en cada espacio. Algunas de esas especies son sumamente valiosas desde el punto de vista económico, no solo ecológico. Tenemos diferentes especies, algunas de ellas están presentes en Europa, en América, en diferentes partes del mundo. Se trata de conservar los cursos de agua naturales. También hicimos un mapeo teniendo en cuenta la orientación de los rayos del sol, la inclinación de la tierra, los cursos de agua.
teniendo en cuenta la biología y pensando también en cómo se hacía, considerando el carbono, porque era una tierra en la que había muchos elementos tóxicos que se habían integrado a lo largo de los años, que se habían introducido. Entonces había residuos agroquímicos, con lo cual introducimos microbios y hongos para combatir eso y comenzamos a construir infraestructura para poder tener aves de corral. Intentamos hacer las cosas de la manera más simple y más funcional posible para reducir el trabajo, para proteger a los animales. Y bueno, pues diseñamos la granja, terminamos con la rotación de soja y de maíz, porque esto es algo que vemos en muchos lugares. Preparamos el lugar para poder tener aves de corral y también hay una zona a donde se producen frutas y frutos secos, y esto es comida para las aves de corral y además sirve para proteger el hábitat natural. El lugar no solo se ve bien, sino que además es muy productivo y sirve para alimentar 750 familias. Podemos tener hasta 35.000 pollos y también sirve para restaurar y recuperar a otras especies, ¿verdad? Estas imágenes son más recientes, son de 2005. La granja aún no estaba terminada completamente, pero casi. Y bueno, ese es un lugar que quienes tienen aves de corral, bueno, ven como una imagen muy conocida, ¿verdad? La idea es que las aves de corral estén ahí. Mi hijo dice que esta imagen parece una imagen de tarjeta postal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es sumamente productiva. Las especies nativas comenzaron a regresar al lugar y hay más de 50 especies que han regresado. Aquí ven avellanas y ven un gusano que las come, pero no daña a la planta. O sea que hay muchos frutos secos y tenemos también diferentes equipos que controlan desde el punto de vista científico los diferentes procesos, hacen un monitoreo de la tierra, de la salud de las plantas y construimos comunidades grandes. Tenemos un equipo de 40 personas en el equipo principal. Tenemos instalaciones para las aves de corral, infraestructura, todo lo necesario, y también tenemos nuestra marca, la marca de nuestros productos. Para alimentar a las comunidades necesitamos una porción muy pequeña de lo que produce nuestra granja. Casi todo va al mercado porque tenemos una producción importante, ¿eh? No se trata solo de criar aves de corral, sino también verduras, frutos secos, frutas, pero al producir estas aves de corral también creamos un sistema económico. Temas comunitarios que hemos construido tienen que ver especializados en diferentes funciones y de alguna manera, si tenemos avellanas, también las procesamos, las distribuimos. Si tenemos pollos, los distribuimos, los procesamos. Y eso hace que aunemos a los granjeros, a quienes
trabajan, a quienes los venden. Todo eso sirve para aunar a las comunidades, para unirlas, y eso crea comunidad, hace que surja la comunidad, que se fortalezca, que haya una mayor conexión entre los diferentes sectores. Hemos hecho realidad este proceso en una región, en Minnesota, en Wisconsin, en Iowa, y lo estamos haciendo a una escala importante. Tenemos millones de dólares de instalaciones, equipamiento, plantas. Estamos también en San Miguel de Guatemala y en otros lugares, en South Dakota. También hemos comenzado a desarrollar una estrategia para tener un impacto social, y eso es algo en lo que yo he estado soñando durante mucho tiempo. Como inmigrante, bueno, yo me identifico con las rutas de los migrantes, habiendo me he encontrado en Guatemala, en una zona de gran pobreza. Comprendo lo que pasan muchas personas, entonces se puede ayudar a resolver este problema con granjas en la zona de Rainforest, con permacultura, sin utilizar químicos, productos químicos, y bueno, pues utilizando las aves de corral. Una cosa en la que yo sueño es que la iglesia tiene tanta tierra. Una de las hermanas de San Francisco, que está en Milwaukee, es una hermana con la cual yo he trabajado en colaboración estrecha. Y a veces yo me pregunto, si pudiéramos utilizar toda la tierra que la iglesia posee y pudiéramos crear un sistema de granjas que se centran en este modo de manejar la tierra, y si pudiéramos hacerlo a lo largo de las rutas que siguen los migrantes, porque de alguna manera la agricultura regenerativa no se centra en la tierra, sino en las personas. Si nosotros tenemos hambre y estamos desesperados, actuamos de manera desesperada, con lo cual la regeneración y la recuperación comienza con las personas. Tenemos que pensar en hacer participar a las personas necesitadas, a las que tienen que dejar su comunidad. Y la iglesia tiene mucha tierra en todo el mundo. De alguna manera se puede utilizar esa tierra para crear caminos, pasajes, senderos. Esto es algo que queremos hacer en Costa Rica, Brasil, en Colombia, en Ecuador. Y realmente, pensando en ello, yo creo que tenemos la posibilidad de tener un impacto tan significativo, alineando el trabajo que hacemos de manera estratégica, pensando en las rutas de las personas y ayudando a que haya una recuperación, una restauración, y construyendo infraestructura que es rentable desde el punto de vista ecológico y económico. Entonces, bueno, pues eso es todo. Y realmente permítanme que les diga que les agradezco la posibilidad de compartir esto con ustedes, porque no se trata de hablar solo de tecnología, sino de una experiencia verdadera. El conocimiento, como digo yo siempre, no es lo que sirve para solucionar los problemas, sino la sabiduría con la cual aplicamos el conocimiento que tenemos. Y eso sucede cuando realmente nos ponemos nuevamente en contacto con nuestra identidad original. Somos todos indígenas. Estamos hechos con los elementos de nuestra madre tierra. Si lo vemos así, abrazamos nuestra identidad de esta manera, el paisaje no se ve como algo plano, sino como algo tridimensional,
podemos ponernos nuevamente en contacto con nuestro intelecto indígena, con nuestra inteligencia indígena y reapropiarnos de nuestra identidad como criaturas indígenas de la tierra. Entonces, esta espiritualidad nos sirve para ver esas posibilidades que no podemos ver cuando vemos a la tierra como un lugar de producción y extracción. Esta es la historia que deseaba compartir y las enseñanzas que le dan forma a esta tierra, a esta historia. Y esta es la mirada que deseo compartir. Reggie, muchas gracias por este aporte tan enriquecedor que también se conecta con lo que ha compartido Molly. Y bueno, es un impacto tan importante. Muchas gracias. Veo que hay preguntas en el chat después de la próxima presentación. Vamos a tener tiempo para preguntas. Ahora les damos a las intérpretes un breve descanso y luego pasamos a la tercera ponencia. Entonces, la agricultura tiene que ver con las personas y con las relaciones, conexiones. Entonces, ahora pasamos a la tercera ponente, pero hagamos una pausa para darle tiempo a las intérpretes para que descansen. Entonces ahora pasamos a la tercera ponente, que es la hermana Junsa. La hermana Junsa es una hermana de las religiosas del Espíritu Santo y es gerente de proyectos de su congregación. Se ha ocupado de iniciativas de desarrollo y proyectos de emprendimiento social para comunidades vulnerables. Centra su trabajo en el empoderamiento de las mujeres, la agricultura sostenible y el desarrollo económico. Tiene un MBA y aplica su experiencia a la innovación social. Se ha ocupado de la gestión de un hospital, tiene experiencia en liderazgo y en administración. Se ha ocupado también de la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenible, especialmente para los hogares encabezados por mujeres. Bienvenida, Junsa, te escuchamos. Junsa nos va a hablar de pequeñas acciones en nuestras comunidades y del gran impacto
para nuestro planeta y nuestra salud. Muchas gracias, dice Junsa. ¿Me escucha? Le voy a pedir a quien puede compartir las diapositivas que las vaya cambiando. Entonces, pensemos en el título. El título nos hace pensar en el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, y sabemos que son uno y el mismo clamor, ¿verdad? Esto es lo que Papa Francisco nos dijo en su encíclica Laudato Si. Entonces, somos conscientes de que la degradación ambiental y la inseguridad alimentaria están profundamente interconectadas. El cambio climático, la erosión del suelo y la escasez de agua amenazan a las comunidades vulnerables, y a veces las personas tienen que caminar largas distancias para llegar a donde encuentran agua. Por lo tanto, cuidar de la creación es una responsabilidad moral y espiritual compartida de todos. Las comunidades religiosas están llamadas a responder con urgencia y a través de acciones. Hay que hacer algo. En esta presentación hablaré de pequeñas acciones que han sido llevadas a cabo por las hermanas, y hablaré de cómo esta comunidad de fe ha fomentado la producción sostenible de animales, restaurando la creación y transformando la vida a través de acciones pequeñas pero de gran impacto. Entonces, ante todo, queremos reconocer que el medio ambiente y la alimentación a nivel global presentan desafíos. Nuestro planeta se enfrenta a crisis interconectadas que amenazan la creación y la dignidad humana. El cambio climático, la degradación de la tierra y la escasez de agua están provocando inseguridad alimentaria, pobreza rural y malnutrición, lo que exige que las comunidades religiosas respondan. Entonces tenemos que centrarnos en el cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de agua. Esto está relacionado con la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Hay quienes dicen que la malnutrición es un problema solo de los niños, pero la vemos en todos, también en adultos, en mujeres embarazadas. También la pobreza rural y las prácticas agrícolas insostenibles son elementos acerca de los cuales tenemos que hacer algo. Pasemos a la diapositiva siguiente. Entonces, la iniciativa de agricultores emergentes es una iniciativa creada por las Hermanas del Espíritu Santo. Sirve para capacitar a los jóvenes para la producción sostenible de alimentos y la gestión ecológica responsable. Sirve para poner el énfasis en empresarios que sean conscientes de la importancia del medio ambiente. Y también nos centramos en una respuesta al desempleo juvenil, en la degradación ambiental y en la pobreza rural. Queremos ocuparnos de jóvenes que tienen tanta energía y que representan el futuro del mundo. Queremos formarlos para que sean personas responsables que cuiden de nuestra casa común ahora y en el futuro, y que tomen de esas decisiones ahora que van a tener un impacto en el futuro. Entonces, eso comenzó siendo un movimiento dinámico impulsado por jóvenes, con jóvenes que habían dejado la escuela y que no podían encontrar empleo, y decidimos trabajar con ellos y desarrollar la capacidad local para prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas del medio ambiente. Entonces, nosotros estamos en comunidades de agricultores, trabajamos con ellos, con los jóvenes, y cambiamos las prácticas de agricultura. Entonces, lo que hacemos es restaurar la salud, recuperar la salud del suelo. ¿Y qué es lo que hacemos para lograrlo? Un suelo sano es un suelo que puede ser productivo.
Nosotros podemos cultivar la tierra, pero no obtendremos nada si el suelo no es sano. Entonces, un suelo sano es la base de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. La iniciativa de agricultores emergentes de RSHS se centra en prácticas regenerativas que reconstruyen la estructura del suelo. Ven cómo hacer para que el suelo pueda retener humedad y para reducir la dependencia de insumos sintéticos para que la tierra sea un espacio vivo y productivo. Entonces, les hablo de aquellas acciones que hemos llevado a cabo. Producción de compost o abonos y productos orgánicos, uso de estiércol. Si ustedes ven las imágenes, bueno, son dos fotos de la misma parte de tierra, del mismo terreno. En una hay solo una plantación, en la otra hay una rotación de cultivos. Estamos plantando tomates y el impacto es que mejora la estructura del suelo, aumenta la humedad y aumenta la productividad. En esa parcela de tierra, la tierra no podía retener la humedad. Ahora sí la retiene gracias a esas pequeñas acciones que hemos llevado a cabo. Estas son las acciones que realizamos para crear ese modelo de economía circular. En una pequeña parcela de tierra lo hacemos todo. Entonces, tenemos esta zona en la que hay fauna y flora que se complementan entre sí y florecen. Hemos unido la piscicultura, la cría de aves de corral, de cerdos, jardinería, huertas. Entonces, aquí vemos la misma imagen hacia la derecha. Ven cómo con los recursos que tenemos podemos crear un círculo que sirve para apoyar la ecología. Pueden ver ahí una zona que está llena de agua. Es necesario cambiar el agua. ¿Qué hacemos entonces con el agua que teníamos? Bueno, la utilizamos para el jardín y eso nos sirve para el maíz. Entonces, la usamos también para los tomates, o sea, para regar los cultivos que tenemos en nuestra huerta. Y tenemos 150 cerdos, que en realidad empezamos con 150, luego llegamos a 200, 210. Producen excrementos, estiércol. Eso de alguna manera sirve para fertilizar los campos y tenemos maíz y vegetales verdes y también producimos comida para las aves de corral. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos con un joven y vemos que no está interesado en trabajar con cerdo, vemos qué es lo que le puede interesar. Quizás está más interesado en trabajar con aves de corral. Y si no es así, vemos en qué aspecto del trabajo de la granja puede trabajar, de manera que las personas complementan lo que hacen los demás y se apoyan unas a otras. Y así podemos producir tanto carne como verduras y cada uno de los tipos de producción se integra con los demás y se complementa. Entonces, el objetivo de esto tiene que ver con una agricultura integrada. El objetivo es ser resilientes. Nosotros queremos un tipo de agricultura que sirva para lograr la resiliencia
climática. Por eso nos centramos en un tipo de agricultura que combina el cultivo de cosechas con la cría de animales para sobrevivir en caso de malas cosechas o brotes de enfermedades animales. Nos enfocamos en el ganado que pueda sobrevivir a la sequía. Utilizamos el estiércol del ganado para cultivar nuestros propios alimentos. Entonces, esa resiliencia significa que confiamos y nos basamos en las plantaciones y también en el ganado. No hacemos solo una actividad, un tipo de actividad, ¿verdad? También hemos visto un cierto número de beneficios ambientales como resultado de nuestras prácticas. Vemos que mejora la salud del suelo, la retención de agua, hay una mayor biodiversidad, también vemos mayor captura de carbono y una menor contaminación y menores costos de producción. Nosotros comprábamos la comida, todos los alimentos para los animales, pero ahora no necesitamos hacerlo. Utilizamos todos nuestros recursos. En África tenemos abundancia de sol, entonces utilizamos sistemas que nos permiten utilizar la energía del sol. También producimos biogás para la calefacción. La utilizamos también para la cría de pollos, de aves de corral y el biogás también sirve para producir como residuo fertilizante orgánico que podemos utilizar. ¿En quién nos centramos? ¿Quiénes son nuestros grupos objetivos? Bueno, ante todo la juventud, los jóvenes. Los capacitamos para que tengan éxito. Tenemos programas de capacitación de 6 meses. Les damos formación en agricultura y eso sirve para que se conviertan en emprendedores en su comunidad y para que repliquen y repitan aquello que aprenden con nosotros. La idea es cambiar la mentalidad y que esas personas vuelvan a su comunidad. Los organizamos en grupos de 5 para que puedan tener su propio emprendimiento. También nos centramos en cambiar la mentalidad de las personas. Hay personas que no logran recibirse y terminar la escuela, pero no todos están hechos para estudiar en la universidad. Entonces, lo que queremos hacer es aprovechar al máximo su potencial, sea el que sea, para que sean personas que puedan trabajar y trabajar en las granjas. Estas personas, estos jóvenes que ven con los uniformes de la escuela, son jóvenes que luego se sacan el uniforme del colegio y van a trabajar en las granjas. También otro de nuestros grupos objetivo es el de las mujeres. Nos centramos especialmente en las mujeres agricultoras, ya sean madres solteras o viudas. Practicamos la agricultura integrada con ellas para garantizar la seguridad alimentaria en sus hogares. Para ello nos hemos asociado con otras 7 congregaciones y desde el año pasado 270 mujeres se han inscrito en el programa y producen en sus propias casas para garantizar la seguridad alimentaria. También nos centramos en la utilización de los recursos que están a nuestra disposición, recursos locales a nuestro alrededor. Utilizamos piedras para crear cercos o ramas, aquello con lo que contamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que han construido un corral
construyen con lo que tienen, con lo que las rodea, pero obviamente se trata siempre de devolverle a la tierra lo que nos da. Entonces, ¿cuáles son las pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto? Aquí ustedes pueden ver que las pequeñas acciones colectivas dentro de nuestras comunidades de fe pueden generar una profunda transformación ecológica y en salud humana. Con esta iniciativa, los jóvenes cultivan y crían ganado para sus comunidades, las mujeres garantizan la seguridad alimentaria en sus hogares y los escolares producen verduras y huevos para su consumo. Las mujeres garantizan que tienen seguridad alimentaria en sus hogares. Es importante hablar de seguridad alimentaria a nivel de los hogares y las mujeres son excelentes en este sentido. Las mujeres no comen solas, se aseguran que todos en su hogar tengan algo para comer. Y como dije antes, los escolares producen verduras y huevos para su consumo. Y las religiosas, han participado en estos programas y tienen granjas de demostración para promover este tipo de educación, para promover prácticas sostenibles, adaptadas y responsabilidad en el consumo, y para hacer que haya una participación e inspirar a otros. O sea que no trabajamos solas, trabajamos en una red con otros. Todos pueden participar. Y ustedes aquí pueden ver a jóvenes que hacen su trabajo y cómo se distribuye el alimento en la comunidad. Las pequeñas acciones, esta iniciativa de jóvenes agricultores es una organización registrada en Zambia. Se llama Eco-Friendly Agriculture Initiative. Pueden ver al equipo que se ha unido, hermanas de diferentes congregaciones que trabajan junto a las mujeres agricultoras en agricultura regenerativa. No se trata de un interés individual, no se trata de un hobby, se trata de una organización que opera con personería en el país. Entonces, esta iniciativa ha crecido y, bueno, comenzamos produciendo productos agrícolas, pero ahora tenemos nuestra marca que muestra aquello que producimos. Tenemos nuestra imagen, nos ocupamos de los envases y, como dije antes, hemos aumentado el número de congregaciones que participan en esta iniciativa. De 5 ahora son 8 y vendemos lo que producimos, pero no solo materias primas, sino que procesamos parte de los alimentos de manera orgánica para no perder nada. Entonces, bueno, pues así hemos ido creciendo y evolucionando con las hermanas y con todos los colaboradores y con los jóvenes y las mujeres. Entonces, obviamente tenemos desafíos, no todo ha sido fácil. Uno de estos retos tiene que ver con recursos limitados, la variabilidad de clima y el acceso al mercado. No siempre es fácil llegar al mercado. Si seguimos produciendo, sabemos que necesitamos el mercado para poder posicionar y vender nuestros productos. También otro desafío tiene que ver con conocimientos insuficientes sobre cómo producir pesticidas orgánicos y cómo utilizarlos para combatir pestes de manera natural, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a organizarnos, centrándonos en las personas. Y bueno, pues justamente se trata de luchar contra las pestes, pero de manera ecológica. Hemos además aprendido lecciones. Una de ellas es que hay que empezar poco a poco, trabajar con la naturaleza, construir
regenerando. Y fue muy interesante escuchar al orador anterior, escuchar lo que decía. Una lección que hemos aprendido es que tenemos que construir ese sentido de apropiación y tenemos que recuperar y regenerar. Esas son algunas de las lecciones aprendidas, algunos de los aprendizajes. Y termino la presentación aquí, hermana Mamalífer. Hermana Mamalífer nos dice, muchas gracias. Realmente cuando yo te escuché hablar, la primera vez sentía que estaba ahí contigo, en la granja. De alguna manera yo creo que los tres ponentes se han complementado. eh, y espero que los participantes hayan aprendido realmente esta economía circular. Me parece tan importante. Esto es lo que tenemos que aprender si queremos hablar de seguridad alimentaria. Muchas gracias por lo que han compartido. Y ahora desearía preguntarles a los participantes si tienen preguntas. He visto algunas preguntas en el chat. ¿Preguntas, hermanos? Preguntas para Molly, para Reggie. Hermana Rachel, no la escuchamos. Tiene que encender el micrófono, hermana Rachel. ¿Me escuchan ahora? Gracias, dice la hermana Rachel. Muchas gracias por todas las ponencias que han sido tan enriquecedoras y que nos han permitido ver que realmente podemos trabajar y enfrentar, abordar el cambio climático. Mi pregunta es la siguiente. Ante todo, una pregunta para Reginaldo. ¿Cómo has hecho todo lo que has hecho? ¿Qué hiciste con aquellos elementos que podían destruir las plantas? Porque estamos acostumbrados a utilizar pesticidas, pero utilizando pesticidas destruimos, dañamos la tierra. Yo he visto las fotos de las plantas, de todo lo que producen, pero también había animales que destruyen las plantas. ¿Qué hiciste para combatirlos? Y la otra pregunta está relacionada con la primera presentación. Creo que se trata de la presentación de la primera ponente, Molly. Sí, Molly. Tú hablabas de inundaciones. Cuando hablamos de cambio climático, pensamos también en las inundaciones. Actualmente hay tantas inundaciones también en Benín, en mi país, con lo cual nos damos cuenta en relación a las inundaciones que el uso de bolsas de plástico y del plástico en general es algo que no logramos controlar. Está más allá de nuestro control. A veces los plásticos en la tierra causan inundaciones. ¿Qué podemos hacer con estos plásticos? Tenemos que hacer algo a pequeña escala, quizás comenzando a pequeña escala y luego poco a poco ir aumentando la escala de lo que hacemos. Entonces, y para terminar, dice Rachel, Mamalífer, nosotras hemos comenzado a hacer algo en nuestra congregación. Creo que la hermana Edith también está escuchando este seminario web. Bueno, pues hay una hermana que se centra en la agricultura y hay otra que se centra en la alimentación y apunta a la transformación de la agricultura produciendo productos locales. Y creo que ella también está presente en este seminario web y quiero agradecerle porque realmente se trata de iniciativas tan constructivas. Muchas gracias. Entonces, Reggie y Molly pueden responder. Dice Reggie. Yo contesto primero. La hermana Rachel estaba preguntando acerca de ese gusano que veíamos en la foto. Bueno, cuando pensamos en enfermedades y pestes, se expanden porque las condiciones del ambiente, de los animales o del terreno no son saludables. Cuando no hay salud en un ecosistema,
ganan las pestes, así como en nuestro cuerpo ganan las enfermedades. Este gusano que vemos es una especie nativa que sí come aparte de las plantas, pero lo que llamamos umbral económico, ¿eh? O sea, no es demasiado lo que come. Luego, las aves de corral, como los pescados, bueno, pues podemos fertilizar e irrigar al mismo tiempo. ¿Qué sucede con el agua de los pescados? El agua de los pescados sirve para darle a las plantas nutrientes, o sea, el agua que tienen los excrementos de los pescados, pero también los excrementos de las aves de corral le brindan a la tierra todos esos nutrientes que necesitan, esos nutrientes esenciales que sirven para poder cultivar una gran variedad de plantas. Si se necesita un suelo con más acidez para determinadas cosas, para determinadas frutas, hay que manejarlo de alguna manera. Pero de alguna manera, por ejemplo, las avellanas que veían, bueno, eran 7.000 plantas. Si un animal las ve y de alguna manera come parte de las hojas, bueno, en esta granja vinieron algunos insectos, empezaron a comer las plantas, pero las plantas se defendieron. Entonces, estos insectos solo comieron algunas plantas en la parte exterior. ¿Y eso por qué? Porque las plantas tenían la capacidad para defenderse. Es lo mismo que sucede con las aves de corral, pero las aves de corral que están en su hábitat natural se saben defender de los predadores de manera instintiva, tienen la capacidad a nivel evolutivo de defenderse. Entonces apuntamos a hacer las cosas así, con lo cual, de alguna manera, es como lo que decimos de una persona. Si una persona come bien, descansa bien, hace ejercicio y sabe manejar el estrés, también puede combatir determinadas enfermedades y problemas. Puede llegar a un punto en el que ya no sea posible hacerlo así, pero de alguna manera, si uno tiene una vida saludable, puede combatir algunos problemas. Lo mismo sucede aquí. Creo que sí, la naturaleza tiene sistemas que si nosotros recuperamos y restauramos, ayudan en todo este proceso para que sea factible. Gracias, gracias, Reggie. Bueno, dice Molly, por lo que se refiere a los plásticos, depende de dónde, por dónde comenzamos, ¿verdad? Pero claro, sí, hay lugares que están llenos de plástico. Eso es una contaminación. En estos casos, tiene sentido a veces utilizar algunos pesticidas cuando hay algunas situaciones, bueno, en algunas situaciones algún paciente que está enfermo hay que darle antibióticos. Entonces también hablando de la tierra, en algunos casos hay que pensar en la homeostasis. Entonces, si hay mucho plástico, bueno, yo no estoy completamente segura de cómo afrontarlo. Claro, en algunas zonas se pueden llevar a inundaciones porque evitan que el agua penetre en la tierra. Yo estoy pensando en algo sorprendente que hemos visto, lo que nos dijo la hermana
Junta, congregaciones que trabajan juntas, se pueden realizar iniciativas de recolección de basura. Personas que usan botellas de plástico, las juntan, las llenan de basura y se crean de alguna manera como ladrillos, y esto puede servir para evitar terremotos. O sea, hay algunas iniciativas que pueden servir para combatir el exceso de plástico y responder a ellos. En este momento, dado el avance de la tecnología, en ese sentido tenemos que tratar de ver cómo se puede contener la producción. Quizás utilizar los plásticos de alguna manera, aunque no sean naturales. Bueno, todo lo que han dicho es sumamente interesante, pero no contamos con demasiado tiempo. Con lo cual, si tienen preguntas, por favor, envíenlas. Se las podemos mandar a los ponentes y luego les enviaremos las respuestas. Nos quedan solamente unos 5 minutos y desearía invitar al padre Vincent para que nos acompañe en la conclusión de nuestro seminario web. Pido disculpas, no tenemos más tiempo, pero nos gustaría a todos seguir adelante, pero tenemos otras cosas, otros compromisos. El padre Vincent Ans es un misionero claretiano de la India, tiene experiencia en el Ministerio Pastoral, Educación y Desarrollo Social, es cosecretario ejecutivo de la Comisión de JPIC, USG, UISG en Roma, ex integrante de los grupos de trabajo de JPIC sobre la creación, la migración y la lucha contra la trata de personas. Él trabaja en iniciativas de desarrollo comunitario y empoderamiento en India. Tiene un doctorado en ciencias políticas y títulos en filosofía e inglés. Se ha desempeñado como profesor, director de trabajo social, superior provincial y autor de diversas publicaciones. Padre Vincent, le damos la bienvenida y le pedimos que termine la reunión de hoy. El padre Vincent dice un saludo a todos al llegar al final de este seminario web sobre el cuidado de la creación, la protección de los alimentos y la responsabilidad compartida. Estoy aquí para decirles gracias. Gracias porque este grupo, bueno, realmente ha realizado una iniciativa por la cual les agradezco. Gracias de corazón a todos los participantes. Veo que hay 132 participantes y muchísimas gracias a la hermana Rachel por su introducción. Muchas gracias a la hermana Selene por guiarnos en la oración y por recordarnos que la relación con la creación es tan importante. Muchas gracias a la hermana Mama Lifar, cosecretaria ejecutiva, por facilitar y organizar este seminario web. Muchas gracias a los oradores. Molly, que ha hablado de la ecología de la tierra, es muy importante. Ella nos ha hablado de diseño ecológico. Es importante saber que la agricultura regenerativa forma parte de las enseñanzas católicas de la Iglesia. Reginald nos ha hablado de medicinas y de alimentos. Es importante que veamos a los alimentos como medicina para que podamos conservar nuestra salud. Nos ha hablado también de la producción responsable de alimentos y del consumo responsable de ellos. Le agradecemos también a la hermana Junsa que nos ha hablado de sus experiencias, de las iniciativas
realizadas de cómo empoderar a los jóvenes, a las personas para producir alimentos a nivel sostenible. Les agradecemos también a las intérpretes que nos han ayudado a superar las barreras lingüísticas y a participar en el seminario web. Les agradecemos también a los técnicos, al equipo de ayuda técnica que garantizan que todo funciona como debe ser. Muchas gracias por su servicio. Algunos de ustedes conocen ya a Lucia Sorrendina, que es secretaria asistente en la comisión de JPIC. Lucía, muchas gracias, Lucía, por tu dedicación, por tu aporte, por tu generosidad y tu compromiso. Estás terminando de desempeñarte en el cargo. Te agradecemos tu ayuda y te deseamos todo lo mejor para el futuro. Que sigas adelante y vemos el resultado que este seminario puede dar, puede tener en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Vemos el resultado que pequeñas acciones significativas pueden tener, cómo reducir los desperdicios, cómo conservar los recursos, cómo promover una agricultura regenerativa y de recuperación. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Vincent, por las palabras conclusivas. Y los invitamos a todos a que entren en el grupo de trabajo. Envíennos un correo electrónico para unirse al grupo. Necesitamos promover la agricultura regenerativa. Es importante porque hay tantas compañías que le quitan la tierra a los pobres y cuando vamos al hospital nos llenan de productos químicos y morimos antes de la edad en la que deberíamos fallecer. No tenemos que permitir que esto siga así. Como nos ha dicho Reggie, el alimento es medicina, no las medicinas. Entonces, tengámoslo en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Y por favor, que este seminario web no termine aquí. Hagan algo, lleven a cabo acciones allá donde están. Incluso si se trata de llenar una botella de plástico con tierra y de plantar algo en ella, ¿eh? Usen contenedores de plástico para plantar tomates, ¿eh? Y terminemos de comprar comida química y sintética que nos hace enfermarnos. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima vez. Vamos a organizar otro seminario web. Gracias. Gracias a todos.